por nosotros, enviar a tu Hijo para que muriera en propiciación por nuestros pecados, para que Él llevara aquello que no podíamos llevar, para que Él nos librara de aquello que no nos podíamos librar. En ese propósito eterno, tú designaste un proyecto y surgió de tu mente, Señor, surgió de tu corazón, de traer rescate a esta humanidad, de poder traer libertad de la oscuridad de las tinieblas y de poder traer vida a través de Cristo Jesús. Y por eso estamos agradecidos en esta tarde, Señor, porque tu fidelidad permanece por siempre y por todas las generaciones y todos los siglos. Gracias por ese amor tan grande mostrado en la cruz del Calvario, Cristo. Gracias porque ahí sufriste, Señor, fuiste traspasado, llevaste todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad, también llevaste el pecado de la humanidad. Y llevaste todo aquello que nos era contrario, Señor, y que no podíamos ser libres. Todo decreto que era contrario, la ley del pecado y de la muerte que nos era contraria, Señor, y que estaba en el espíritu humano, no nos podíamos librar nosotros por ninguna buena obra, solamente fue por tu gracia, por ese favor inmerecido, Señor. Gracias, porque ahora somos salvos, somos justificados, somos libres. Gracias por esta enseñanza que nos estás dando, Espíritu Santo, para continuar aprendiendo acerca de ese pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y poder manifestarlo en estos tiempos, Señor, hace aproximadamente 2025 años que viniste a la tierra. Ahí se consumó todo aquel plan, todo aquel propósito y todo aquel proyecto que tú habías designado desde antes de la fundación del mundo, con la finalidad de rescatarnos, hacernos tus hijos y poder venir a expresarte y habitar en cada uno de nosotros. Creemos que se renueve el entendimiento y que se transforma el alma, Señor, y que tú eres formado, Cristo, en esta alma. Tú eres formado para que esta alma sea transformada a tu imagen, Señor, y poder expresar tu semejanza. Y que esta humanidad pueda verte a ti en nosotros, Señor, que esta humanidad pueda ver ese amor tuyo en nosotros. Gracias por hacernos tu cuerpo, gracias por cada palabra, gracias por cada edificación, gracias por cada enseñanza, Señor, porque de ti proviene la iluminación del entendimiento, de que lo revelado ya en el nuevo pacto, Señor, ahora se nos muestra a nosotros. Es por causa de tu Espíritu que nos enseña, que nos instruye, que es el Maestro. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, Señor. Espíritu, sabiduría y revelación, según Efesios 1, 17 y 18, se han alumbrado los ojos del entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Que venga esa luz y caiga toda venda, Señor, que nos haya impedido ver tu evangelio, tu palabra, que nos haya impedido verte a ti, precioso Cristo Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la primera de Pedro, muy importante, y vamos a continuar con ese tema que se llama promesa de Abraham, o pacto eterno es el tema general. Nos quedan muy poquitos servicios. Esos temas ya quedaron prácticamente en YouTube hasta lo que dimos la semana pasada. El tema que dimos el jueves ya está en YouTube, se llama Calvinismo versus la Biblia, antecedentes históricos. Ok, entonces ya estamos transmitiendo desde Jalisco, México. Vamos a la palabra, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, por favor. Ok, ya estamos transmitiendo entonces, Michelle. Estamos en vivo desde Jalisco, México, para cada lugar, ciudad, población donde nos están viendo.
Ok. Muy bien, pues saludamos a los que nos van a ver o nos están viendo, nos van a ver por internet de manera directa, diferida, en la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, ahí por Facebook y en los diferentes grupos, ¿verdad, Michelle? La Revolución de la Gracia, Gracia Sublime, no sé cuál otros ahí transmitimos. También cada persona que nos va a ver de cualquier población, ciudad o estado de la República Mexicana, también le damos la bienvenida. Las personas que nos ven de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos vea a través de estos medios de comunicación también en nuestra página de YouTube, que estamos subiendo prácticamente todas las enseñanzas a YouTube. Están en la página, usted la va a encontrar como Fe por Guadalajara. Ahí va a encontrar todas las enseñanzas de YouTube, en YouTube, perdón, todas hasta el último jueves. El jueves pasado ya está arriba, todos los antecedentes históricos acerca del calvinismo, o del sistema o la doctrina del calvinismo. Entonces hoy vamos a continuar con un tema que nos quedamos, yo creo que a finales o principio de enero, finales de diciembre nos quedamos con ese tema, no lo concluimos, porque este tema, promesa de Abraham o pacto eterno, prácticamente iniciamos el análisis del libro de los Hebreos, que era muy necesario, que tampoco lo concluimos, nos quedan por ahí el capítulo 12 y 13 del libro de los Hebreos, y el capítulo 6, pero sin embargo, lo ideal es analizar Hebreos para poder terminar con este tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. Segunda de Pedro, 1 Pedro 1:18, por favor, ahí lo tenemos ya en pantalla, dice así la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. El 1:19, por favor, 1:18 al 1:21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí lo vamos a dejar en el 20. Aquí lo importante que yo quiero darle a entender en ese texto bíblico esencialmente es que era un cordero ya destinado de antes de la fundación del mundo. Quiero decirle que el plan, el proyecto de Dios para darle una solución, darle una solución a que esta humanidad fuera libre de una naturaleza de pecado que nos llevaba a una condenación eterna. Dios, para dar la solución a todo ese proyecto o propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, de venir a manifestarse en su voluntad amorosa, venir a manifestarse en la tierra, los seres humanos, para que los seres humanos no estuvieran de manera, por decirlo así, independiente, operando aquí en la tierra, y fuera una familia de Dios, una familia en Cristo. Él propuso antes de la fundación del mundo un proyecto, un plan, un propósito. Ahora bien, respecto a este tema, pues ha habido ciertas diferencias en el sentido de que hay personas que creen, el tema, si se fija, se llama promesa de Abraham o pacto eterno. ¿Por qué el tema se llama promesa de Abraham o pacto eterno? Bueno, porque hay personas que creen que venimos de una promesa hecha de Dios a Abraham. Sin embargo, esa promesa que se hizo Dios a Abraham, es importante analizarla porque sí se habla en Gálatas, en la carta a los Gálatas sí se habla del tema acerca de que hay una promesa de Abraham, que Dios le hizo una promesa a Abraham, a su simiente, y hay una promesa en la cual iba él venir a rescatar a la humanidad, iba a venir a justificar, iba a venir a salvar a la humanidad, incluyendo judíos y gentiles. Judíos son todos los que son del pueblo de Israel, gentiles son todas aquellas naciones que no corresponden al pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de este tema, promesa, Abraham o pacto eterno, han salido otros pensamientos de hermanos en Cristo que piensan diferente. Ahora bien, cuando analizamos este tipo de temas, lo hacemos con la finalidad de edificar. Siempre lo digo esto en cada enseñanza, porque la idea esencial es que nosotros podamos entender y tener una seguridad de que Dios no hizo nada al vapor. Pues Dios no es alguien que hizo, pecó Adán y ahora voy a ver cómo salvo a la humanidad, y o inventé, o se me va a ocurrir una solución inmediata para ver cómo soluciona el problema del pecado en el hombre. No,
Dios ya lo tenía planeado, Dios ya lo tenía proyectado, ya había un diseño, porque la palabra nos habla de un diseño, como un arquitecto diseña un edificio, antes de construirlo obviamente, diseña un edificio, cuáles son las medidas exactas, cuál es lo que debe llevar, la medida de la varilla, depende lo grande del edificio, qué tipo de material debe llevar para que sea resistente, de qué manera puede soportar un sismo, de qué manera puede preservar su edificio, todo eso Dios, como el perito arquitecto, dice la Biblia que es un perito arquitecto Dios, pues ya tenía todo presupuestado para rescatarnos a nosotros, y no nada más rescatarnos, sino realmente poder hacer la obra y perfeccionar la obra completa en cada creyente, en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces es importante entender, dice que hay un cordero ya destinado. ¿Desde cuándo fue destinado entonces Cristo? No hace 2025 años, ya destinado desde cuándo dice, desde antes de que se creara la tierra, imagínense, antes de la fundación del mundo. Ni siquiera se había creado la tierra cuando Dios ya había destinado a Cristo como un cordero. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 creo que es. Por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Importante entender esos temas. Promesa de Abraham o pacto eterno. Digo, hay hermanos en Cristo que creen que vienen de una promesa, pues yo no lo creo. Porque cuando analizamos la Biblia, siempre debemos analizarla de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera analítica, para poder conocer algo de parte de lo que Dios deseó o quiso hacer. Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo, creo que es el 6. Apocalipsis capítulo, a ver, vamos a ir para allá. 13, versículo. Es el 8. Por favor. Bueno, nos sale una serie de cosas, ¿no?, que están sucediendo ahí. Acerca de una bestia que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, dices, los que adoraron a esa bestia del cual está hablando aquí la Biblia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero, es decir, aquellos que no eran salvos, pues. Esos nombres de esas personas que están adorando a esa bestia no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y luego ese Cordero pues es Jesucristo, ¿no?, que fue inmolado, es decir, sacrificado desde el principio del mundo, es decir, en lo que a Dios respecta ya, para Él, en lo que a Dios respecta, un Dios que habita en eternidad, en el cual no hay pasado, presente y futuro, Él habita en un presente continuo. Ese Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo significa que no fue hace 2025 años. ¿Cuándo nosotros conocimos que murió Jesucristo? Digo, aproximadamente 2025, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que 2025 no? Sí, aproximadamente, ¿no? Pero en lo que a Dios respecta, Jesucristo ya había sido inmolado, sacrificado desde el principio del mundo, es decir, desde el momento que se empezó a crear los cielos y la tierra, Dios ya había pensado, ya había ejecutado el plan de un sacrificio de un cordero, Jesucristo, del Hijo de Dios. Dios ya había pensado, Dios ya lo había presupuestado, Dios ya lo tenía contemplado, Dios ya sabía que Adán iba a pecar, Dios sabía que el pecado en el hombre iba a hacer estragos, el pecado en el hombre iba a destruirlo, el pecado en el hombre prácticamente iba a deshacerlo, pues, a tal grado que llegamos a Génesis capítulo 6 y 7 y podemos ver que el mismo pecado del hombre casi acabó con toda la humanidad, ¿sabía? ¿Cuántos quedaron ahí? Quedó Noé, su esposa, los 3 hijos y sus esposas, 8 personas. De millones y millones de la humanidad solamente quedaron 8, imagínense. Y todo por consecuencia del pecado en el hombre, casi se destruye toda una humanidad. Toda una humanidad queda destruida. Pero por la gracia de Dios hubo un remanente que quedó. Sin embargo, Dios ya había pensado en que el ser humano no muriera eternamente, sino había proveído un cordero para que ese cordero pudiera pagar algo que no podíamos pagar nosotros. Por eso le digo,
Dios tenía contemplado ya y presupuestado todo durante la fundación del mundo o desde el principio del mundo. En lo que a él respecta ya estaba el cordero. Ahora bien, cuando hablamos de un cordero sacrificado, no es algo que surgió con los judíos. Llega la ley de Moisés. Bueno, antes de la ley de Moisés obviamente viene Abraham, viene todo ese asunto, ¿no? Llega la ley de Moisés y en la ley de Moisés pues se estipulaba el sacrificio de animales en esa ley para que los hijos de Israel pudieran ser, sus pecados fueran cubiertos y no fueran destruidos. La idea de sacrificar corderitos bajo la ley era que un día al año, por ejemplo, en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, ellos sacrificaban un cordero y dice que ese cordero le sacrificaban y le cargaban los pecados de ellos, confesaban los pecados de todo el pueblo en ese cordero. Y dice que ese cordero no nada más era sacrificado, sino que era quemado. Por ahí dice en Levítico 16, o habla de dos tipos de corderos. Un cordero que lo sacrificaban, lo quemaban en holocausto, y otro cordero que lo enviaban al desierto. Le imponían manos, le imponían los pecados del pueblo, lo enviaban al desierto, a un cordero, y al otro lo sacrificaban y lo quemaban. Entonces, todo eso era un simbolismo, tipo, sombra de lo que representa Jesucristo. ¿Ok? Pero es importante entender ahora, la idea esencial cuando entendemos, si venimos de una promesa de Abraham, un pacto eterno, eso viene en Gálatas capítulo 3, y es lo que yo quiero leerle, por favor, Gálatas capítulo 3, estamos haciendo una pequeña remembranza del tema que ya lo vimos y está en YouTube en 17 videos. Gálatas capítulo 3. ¿Por qué hay cierto grupo de hermanos en Cristo que creen que venimos de una promesa? Bueno, por estos textos bíblicos. Gálatas capítulo 3, por favor. Y vamos a leer el 16, por favor. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas, ¿qué? Las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente, que significa su descendencia, pues. A Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién más? A su descendencia. ¿Estamos de acuerdo que se dice así? A Abraham, ¿y a quién? Y a su descendencia. Ok. A Abraham fueron hechas las promesas y su descendencia. Damos un saludo al pastor Federico Lara, que nos está viendo directamente desde Portland, Oregón. Un saludo, un abrazo a usted, a su esposa, la hermana Alma, y a Damián y a toda su familia. Hasta Portland, Oregón, le enviamos un saludo y un abrazo. Pastor Federico, ok. Ahorita se está enseñando, bueno, basado en parte de Gálatas 3, dice, ahora Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes o a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Simiente viene siendo descendencia, es la misma, para que no se confunda. Entonces las promesas fueron hechas a ¿quién? A Abraham y a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Abraham y a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, que es ¿quién? Cristo. Luego el 17, bueno, hasta el 16, solamente ahí nos vamos a quedar en el 16. Cuando se habla entonces del tema de promesa de Abraham, se ha creado cierta polémica. 1 de junio de 2023, alguien hizo una pregunta por internet, un hermano colombiano, un pastor colombiano, hizo esta pregunta: ¿de dónde nosotros provenimos? ¿Provenimos de una promesa que se le hizo a Abraham? ¿O provenimos de un pacto eterno? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿De dónde provenimos? Decía este pastor. Y hubo cierta polémica. Personas dijeron, no, pues es que venimos de la promesa que se le hizo a Abraham. Porque la promesa que se le hizo a Abraham es Jesucristo, y de ahí venimos todos los que no somos judíos. ¿Ok? Sin embargo, ahorita cuando hablamos de nuevo pacto,
muchos creen que el nuevo pacto solamente tiene aplicabilidad solamente para judíos, porque existía un pacto anterior que era el pacto de la ley de Moisés. Entonces, sí es cierto que los judíos, el pacto que Dios hizo de la ley de Moisés, es decir, guardar 613 mandamientos, solamente fue para el pueblo de Israel, ¿ok? Y uno que otro, se le llamaba, bueno, uno que otro de otras naciones, gentil, que se convertía al judaísmo, ¿no? Rara vez. Pero era para un pueblo de Israel. Era para el pueblo de Israel. Entonces, cuando se habla de nuevo pacto, según el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, se refiere exclusiva y específicamente a Israel. Sí es cierto que se refiere a Israel, pero sin embargo, no nada más existe uno que se llama nuevo pacto, existe lo que se llama pacto eterno. Y de ahí donde que Hebreos capítulo 13, mire, versículo 20 nos habla de pacto eterno. No le quise dar publicidad a este tema, ¿no? Para que no fuera, porque ha sido polémico en redes. No le quise dar mucha, ayer no puse publicidad, ni dije, mañana vamos a ver, o vamos a continuar con promesa hablando de pacto eterno, porque como es muy polémico, este tema es polémico, digo, si en sí es polémico el de Calvino, es bastante polémico, decir que Dios no envía enfermedades y decir que Dios no envía males y decir que Dios no Dios no es el causante de los terremotos, las tragedias, de por sí es polémico, ese también es polémico este tema. Entonces, no le quise dar publicidad para no crear cierto morbo. Digo, los que vayan a ver la enseñanza, pues ya la van a ver, los que no, pues ahí se quedaron, ¿no? Pero sí, el año pasado hubo ciertas controversias, empecé a dar este tema y personas empezaron por internet a contradecir lo que yo estaba hablando. Sin embargo, está bien, porque eso es lo importante. Sabe que yo aprendo más cuando alguien me dice, pastor, no estoy de acuerdo con usted por esto y por eso. ¿Sabe qué? Entonces eso me motiva a estudiar más y me motiva a aprender más, me motiva más a conocer de Cristo. Eso es lo maravilloso. Y pues damos carta libre a todos los que nos ven por internet de que comenten, opinen, si están a favor, están en contra, ya saben, ahí les vamos a contestar con Biblia. No nos vamos a enojar como otros ministros que se enojan, ¿no? Hay unos que se enojan porque de repente alguien habla un tema diferente a lo que ellos creen y se enojan. Y es más, ya no les hablan. Entonces por ahí no quiero que haya ni un hermano o pastor sentido ahí por internet de que se sienta mal porque yo estoy hablando en contra de un tema que es diferente a lo que él cree, pero la intención del corazón del predicador tiene mucho que ver. Mi intención no es para afectar ni la imagen de otra persona, no es en ningún sentido, y mucho menos para, aunque sí va a traer polémica, ¿no? Obviamente son temas polémicos, pero nunca va a ser para dañar la imagen de otra persona que cree diferente. No, mi idea es enseñar, edificar y que la persona sea libre cuando conocen la verdad. Yo quiero que conozcan la verdad las personas. Esa es mi idea, ¿no? Sin embargo, pues este tema sí ha sido controversial por internet, por eso no le dimos publicidad. Ahora bien, es importante que cuando analicemos la Biblia, hay unas reglas, se llama una técnica, una ciencia le llaman otros, que se llama hermenéutica, que es prácticamente es una técnica que se ocupa del análisis de la interpretación bíblica, básicamente así se llama hermenéutica, lo utilizan mucho en los seminarios bíblicos, pero siempre que se analiza algo, o se debe analizar algo, por lo menos los que estudian en seminarios, hay ciertas reglas que uno no debe pasar, pues cuando estudiamos un tema bíblico hay ciertas reglas, por eso yo siempre recomiendo que, bueno, por lo menos los que se van a dedicar a enseñar la palabra, que por lo menos vayan a un seminario o algo, ¿no? No puede salir de repente alguien que despertó de la noche a la mañana, soy pastor, porque Dios me lo dijo en sueños. ¿Y cuándo bueno, ¿dónde estudiaste? Si Dios te dijo que eres pastor, bueno, ponte a estudiar, ¿no? O sea, no nada más es pararse enfrente, nada más, aunque hay personas que sí les gusta, más les gustan que le griten de enfrente, les digan, eres un pecador y no sirves. Y hay otros que les gusta gritar y no enseñan nada. Bueno, pues eso no es la idea de un pastor, es un pastor y maestro, debe enseñar. Entonces, cuando analizamos la Biblia, siempre hay unos aspectos de
de esas reglas de interpretación bíblica, y una de ellas, nada más así rapidito, para no entrar en mucho detalle en eso, es analizar el contexto, muy importante. ¿Qué es el contexto? Es lo que está literalmente implícito o inmerso en el mensaje. Ese es el contexto. ¿Cuál es la idea de analizar el contexto? Descubrir lo que Dios quiso hablarnos. Eso es. El contexto, diferentes tipos de contexto. Hay contexto gramático, donde se refiere literalmente pues a lo que el significado de las palabras, para que me entienda. Ese es un contexto gramático. Existe el contexto textual. El gramático es literalmente lo que las palabras dicen. Así como usted lee unas palabras, debe entenderlas. Si no las entiende, bueno, aunque la Biblia no se escribió en español, literalmente el Nuevo Testamento está en griego, el Antiguo Testamento es en hebreo, y por ahí, no sé si Esdras y una parte de Daniel, no sé si una parte de Nehemías, por ahí está en arameo, ¿no? Pero son idiomas, para empezar, son idiomas que ya ahorita no se hablan. El hebreo de la Biblia no es el hebreo que hablan en Israel. Si usted quiere un israelita ahorita llevarle manuscritos viejos del hebreo que hablaron en aquella época, no lo va a leer. Está como si nosotros leyéramos un español, como el primer español que salió como de Reina Valera, que se llama Reina de Cipriano de Valera de 1500 y feria. Si usted lee ese castellano, no sé si le tocó leer algún castellano antiguo. Son palabras que hablamos español y por eso es español, pero no se entienden muchas palabras. Lo mismo en el hebreo, hay muchas palabras. Si usted se le lleva un manuscrito hebreo viejo a un israelita de ahorita, no lo va a entender, porque es un hebreo diferente, pues. Nuevo Testamento está escrito en griego, así de sencillo. Sin embargo, siempre va a haber un contexto gramático. Usted lee un texto bíblico, lee una palabra y bueno, por lo menos dale un sentido. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿No? Ese es un contexto gramático. El contexto textual, que es el segundo contexto, es qué es lo que dice en el texto bíblico en la historia que se viene narrando, antes y después. Muy importante. Por ejemplo, hay un texto bíblico, muchos textos bíblicos, no, pero ciertos textos bíblicos donde si se leen de manera independiente, aunque se interpreten de manera diferente, no quiere decir lo que se interpretan, pues. Porque ya que usted lee toda la historia, dice, bueno, por lo menos voy a leer el capítulo 1 a los Romanos, pero lo voy a leer toda la carta, todo el capítulo 1 de la carta a los Romanos, pues para poder entender ciertos textos por qué se están diciendo. Y si no los entiende, bueno, va a tener que leer toda la carta para entender, porque es una carta. Es una carta de Pablo a los romanos. Si usted quiere saber algo, no nada más va a leer una parte de la carta. Imagínese, por eso siempre cuando estudiamos la Biblia debemos estudiarlo en un contexto general. Contexto general histórico, contexto general del propósito eterno. No nada más es agarrar la Biblia o un texto bíblico y decir, este texto bíblico dice, y Judas se ahorcó. O sea, imagínense, pero hay que ver todo el trasfondo. ¿Por qué se ahorcó? ¿Cuál fue la historia? Etcétera. Sin embargo, lo que sí debemos de entender es que una carta es una carta. Si una carta del apóstol Pablo hay un texto bíblico que no entendemos, debemos de leer toda la carta. Es como si usted recibiera una carta cuando andaba de novio y recibió una carta a la novia. Mira, Filigonio, te quiero decir que tú eres lo más preciado, lo más hermoso que me ha pasado. Eres como una estrella del cielo que ha llegado a mi vida, a alumbrar en mi corazón. Y usted le corta ahí la carta y se emociona. Y se siente emocionado porque la Filigonia le dijo que lo amaba y que era como lo más hermoso que le había sucedido. Pero en los próximos renglones decía, sí, pero quiero terminar contigo. Algo así, ¿no? La clásica cuando quieren a alguien terminar, fuiste lo más hermoso que me pasó, pero ¿qué crees? Conocí a alguien más, algo así, ¿no? Bueno, una carta se lee completa. Si usted va a leer la carta a los romanos, léala completa. Si la va a leer a los gálatas, es completa. Porque eso ha traído distorsión en el evangelio, de que la gente enseña una cosa
Y luego muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué este pastor enseña esto? ¿Y por qué este pastor? ¿Y por qué aquel ministro? ¿Y por qué aquel enseña esto? Porque aquí todo el mundo enseña diferente. Y es la misma Biblia. ¿Por qué enseñan diferente? Bueno, son cuestiones que vamos a resolver pues en cada enseñanza. Son cuestiones que vamos a resolver. Hay un pasaje que dice en los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y ya usted lee el pasaje ese bíblico, ese texto bíblico, y resulta que en cierto grupo, creo que son los unicitarios, bueno, son hermanos de Cristo, ¿no? Los unicitarios dice, sin santidad nadie verá al Señor, y luego ya le inventaron, ¿no? Como no leyeron todo lo que viene diciendo el libro de los Hebreos, dijeron ellos, bueno, sin santidad significa que si la mujer no usa falda larga, si la mujer se pinta, si la mujer... En otras palabras, ellos creen que la mujer no debe usar pantalón, que la mujer no debe pintarse, que la mujer no debe usar perfume, y que si usa todo ese tipo de accesorios, en otras palabras, no está siendo agradable a Dios y posiblemente ni siquiera sea salva. La mujer que usa pantalón, por ejemplo, para ese tipo de religión cristiana, por decirlo así, no son salvos, ¿eh? Las mujeres que usan pantalón. Una vez me lo dijo un pastor literal. No, dice, en mi congregación un pastor de Culiacán ya murió, el pastor Ramón. No, en mi congregación llegan mujeres de todo, aceptamos de todo, pero hasta que no se bautizan y usan faldas, entonces yo voy a saber que son salvas. Imagínense. Entonces, 1 Corintios 11, pues se agarró el velo de la mujer, que la mujer use velo. Y sí dice que la mujer se ponga un velo ahí, como señal de autoridad. Pero ya te vas al contexto histórico y te has dado cuenta por qué el apóstol Pablo dijo que la mujer usara velo. No era como una regla de que la mujer tiene que usar velo para ser agradable a Dios y demostrar que es salva. Sino lo hizo en un contexto en el sentido de que, bueno, hay una gran historia ahí de la diosa que adoraban las corintias y que se estaban convirtiendo a Cristo y se rapaban el pelo y para no ser identificadas como personas que... profetizas que venían y que adoraban a la diosa, ¿cómo se llama? Artemisa, ¿o cómo se llama? Afrodita, y se convertían a Cristo y venían todas rapadas, pues entonces para que no vengan rapadas, Pablo dice, bueno, usen velo. Ese era el contexto histórico. Sin embargo, hay hermanos en Cristo, inclusive familiares míos, que están en ese tipo son unicitarios, unitarios le llaman ellos, solo Jesús, o sea, que no creen en la Trinidad, pues. Ellos dicen que la mujer debe usar velo, si no usa velo, imagínense, para ellos si una mujer no usa velo cuando está orando es como si le fuera a caer un rayo del cielo o algo así. Yo lo digo por mi abuelo era de esa religión, no lo digo por nadie más, ¿eh? El caso es que si no estudiamos la Biblia correctamente basada en algunas reglas de hermenéutica, reglas de exégesis y algunas cuestiones que se utilizan para el estudio de la palabra y prepararnos, obviamente con la inspiración del Espíritu, con la revelación del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, que haya disposición en aprender, o sea, son muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hay un contexto gramático, bueno, lo que literalmente dice las palabras, el contexto textual, qué es lo que dice antes o después, tenemos que estudiarlo. Está también el contexto histórico. ¿A qué se refiere el contexto histórico? Bueno, se refiere que las palabras que usted está leyendo, ¿qué significaron esas palabras en el tiempo, bajo la situación, en la historia, por qué se estaban hablando? O sea, si Pablo dijo unas palabras, hay que entender que esas palabras, cómo las entendieron las personas de aquella época. No es la misma que usted diga una palabra el día de hoy y usted la entiende de una manera, no es la misma como ellos la entendieron. Era otro lenguaje, era otra cultura, de tal manera que muchas palabras que se nos tradujeron al español y obviamente la Biblia que se nos tradujo al español no son palabras como ellos las entendieron o como por lo menos ellos quisieron, el autor de las palabras se las quiso dar a entender, pues no es lo mismo. Por eso hay un contexto histórico. ¿En qué momento se dijeron ciertas palabras para entender por qué se dijeron y si son de aplicación para usted ahorita?
como el velo de la mujer. Pues, yo no le voy a decir que usted traiga velo, porque eso fue nada más para aquella época. ¿Ok? Ese es un contexto histórico. Luego, el otro es el contexto del estilo literario, literatura. Significa que debemos de analizar el tipo de literatura que estamos leyendo en la Biblia. Por ejemplo, no todo es lo mismo. Por eso sí, en la Biblia viene lo que es poesía. ¿Sabía que viene poesía en la Biblia? Puede encontrar el Cantar de los Cantares, algunos salmos, son poesías. Pero también usted va a encontrar otro tipo de estilo literario, como es la narrativa, o lo que se está narrando, como un hecho, puede ser histórico, puede ser lo que está narrando inspirado por el Espíritu Santo, etc. Entonces, cuando esté leyendo los evangelios, entienda que son los evangelios que habló Jesucristo. Cuando esté leyendo las cartas paulinas, entendamos que en las cartas paulinas viene la revelación de Jesucristo que le dio al apóstol Pablo, pero también viene Pablo añadiéndole palabras a lo que él decía. O sea, Pablo dice, no dice el Señor, digo yo. O sea, Pablo también dio su opinión en las cartas paulinas. Pablo también habló de textos del Antiguo Testamento. O sea, no todo lo que viene en las cartas paulinas es una revelación de Jesucristo. Entonces debemos de entender la carta de Santiago, por ejemplo. La carta de Santiago muchos la toman como un dogma, como una doctrina, donde dice que el hombre será justificado no nada más por la fe, sino por las obras, porque dice que Abraham fue justificado no nada más por la fe, sino por las obras. Es decir, tengo que hacer obras y cierta denominación se basa Santiago para decir que si usted puede tener fe, pero si no tiene obras, pues no va a ser salvo. En otras palabras, tiene que añadirle a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, por ejemplo, me voy a portar bien para ser salvo, voy a darle comer a un huérfano para ser salvo, voy a ayudar a la viejita a cruzar, aquella viejita que no puede cruzar la calle, para ser salvo. Eso es añadirle a la obra de Cristo a la salvación. O sea, no digo que no le ayude. Sí, ayúdele a la viejita a cruzar la calle, ayúdele al niño, dele de comer, al indigente, dele de comer en la calle, ayude a los demás, pero esas obras no lo van a salvar. La única obra que lo salva usted es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted, nada más. Ahora, tenemos que hacer obras, sí, muy importante, pero esas obras a usted no lo van a llevar al cielo, pues, en otras palabras, más que la obra perfecta, creer en lo que Jesucristo hizo, creer en Él. Por eso le digo, y en Santiago capítulo 2 dice, Abraham no fue justificado nada más por la fe, sino por las obras. Entonces usted se pone a pensar, entonces ¿por qué lo dijo Santiago? Bueno, porque cuando Santiago escribió eso, la carta de Santiago la escribió, todavía Pablo no había escrito sus cartas. La revelación que le dio Cristo en el tercer cielo al apóstol Pablo era que el justo vivirá por la fe. Va a ser salvo por la fe, no por las obras. Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces usted no va a ser salvo por las obras, sino por la fe. Eso, lo que dijo Efesios 2, 8 y 9 Pablo, pues contradice lo que dijo Santiago. ¿Pero por qué lo contradice? Porque Santiago no tenía la revelación que tuvo el apóstol Pablo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, hay muchas cosas que vienen en la Biblia, pero no todo tiene aplicabilidad para usted. No todo tiene aplicabilidad. Tenemos que hacer una buena división de los pactos. ¿Qué pacto le corresponde a usted? ¿Cristo o la ley de Moisés? ¿O va a combinar creer en Jesucristo más las obras de la ley para ser salvo? No lo va a lograr. Nunca lo íbamos a lograr hacer obras para ser salvos. Solamente la obra perfecta de la cruz, donde Él derramó su sangre, es lo único que nos salvó. Nada más. Entonces son detallitos que tenemos que ir, como le digo, hablamos de contextos históricos y contextos gramaticales, que significa lo que las palabras quieren decir, pues. Lo que las palabras quieren decir, analizar un poquito más atrás de lo que leemos un texto bíblico. Y cuando analizamos la Biblia en ese mismo sentir, entonces cuando encontramos diferencias con personas. Es cuando encontramos diferencias. Gálatas 3:16, por favor. Vamos a continuar con el tema, vamos a hablarle de hermenéutica y nada de eso.
Solamente una pequeña introducción. Ok, ¿venimos de una promesa de Abraham o de un pacto eterno? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y quién dice? Y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a su simiente, la cual es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la descendencia de Abraham era Cristo. Y dice que hubo promesas que se dieron, y esas promesas solamente son ¿para quién? Abraham y Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que sí para Abraham? ¿Ah? Ahora, ¿por qué si venimos? Digo, ¿por qué no venimos de una promesa? Bueno, tenemos que entender de dónde viene esta frase, ¿no? Vamos a seguir leyendo un poquito más atrás en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Cómo Abraham fue contado como si fuese justo? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa le fue contado por justicia? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Significa que le fue contado a Abraham como si hubiese sido absuelto de todo pecado y de toda deuda. Justicia, cuando hablamos de le fue contado por justicia, significa que este hombre, sin Cristo Jesús, toda la humanidad, estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Todos los seres humanos, todos. Por eso muchas veces se dice, bueno, me gustaba mucho cómo cantaba el Vale con su lenguaje y su lengua toda fea, ¿no? Así bien feo cantaba, ¿no? Y luego le pregunta, ¿y a dónde se fue el Vale Elizalde cuando murió? Pues estaba con Dios, con Dios. Diosito ya lo recibió en su seno. Bueno, te preguntas, entonces, ¿el Vale creyó en Cristo? Pues, por ahí de cierta religión creyó que le tocaba ir nada más cuando le tocaba ir a la iglesia, gente, cuando había bautizos, porque iban a matar un cerdito, iba a haber bebidas, o iba porque lo invitaron a una boda, iba a haber fiesta, no, algo así, ¿no? Entonces, eso no es creer en Dios, eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo va mucho más allá de que me invitaron a tal lugar y voy a ir porque voy a una fiesta, no. Creer en Cristo literalmente significa poder recibir lo que Cristo hizo por nosotros, poder recibirlo a Él como Señor, tenerlo como Señor, Salvador y Dios. Y experimentamos un nuevo nacimiento espiritual. Ese nuevo nacimiento espiritual es lo que nos lleva, es la vida eterna de Cristo que se nos vino y se nos implantó en el corazón, en el espíritu. Y el espíritu humano nació de nuevo. Por eso si Abraham creyó a Dios y le fue contado él fue contado como si fuese justo, pero no fue salvo Abraham. ¿Por qué no fue salvo? Porque se necesitaba la venida de Cristo, se necesitaba que muriera Él en la cruz, se necesitaba que derramara su sangre, se necesitaba que resucitara Cristo Jesús. Una vez que resucita, ¿qué cree que pasa? Dice que todos resucitamos juntamente con Él, Efesios 2:6. Ahí te lo dice, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, Abraham le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado como si fuera justo, pues para que me entienda. Aunque no fue salvo Abraham, pero le fue contado como si fuera justo. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Gálatas 3:6, ¿qué pasó con Abraham? ¿Por qué se le contó como si fuera justo? ¿En qué creyó Abraham? ¿Qué tenía que creer este hombre para poder ser justo? Inclusive, ¿qué tenía que creer Abraham para que todas las promesas de Dios se las diera a Abraham y a la descendencia de Abraham, que es Cristo? Bueno, cuando hablamos de cimiento descendiente de Abraham, debemos de entender que estamos hablando, no físicamente hablando, porque Jesucristo nació de una virgen y por el poder del Espíritu Santo. O sea, no tuvo que ver el esposo don José, no tuvo nada que ver ahí.
Fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesucristo en el vientre de María, ¿ok? Fue virginal, literal. Fue milagroso. Entonces, de tal manera que cuando viene Cristo se encarna en una virgen, nace de una virgen y viene a la tierra, totalmente viene sin naturaleza de pecado, no hay genes humanos en él. Por eso él vino a pagar el precio completo y perfecto por nosotros. Entonces, ¿en qué tenía que creer Abraham para que fuese justificado? Tenía que creer que solamente Dios le dio una promesa de palabras. Abraham, mire, vamos a Génesis 12. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Génesis 12, versículo 1. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham. Jehová había dicho a Abraham. Ya se fue como ahora. Génesis capítulo 12, versículo 1. Bueno, yo lo voy a leer acá. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa es una promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sabía? Cuando dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, se refiere que esta promesa que se le hizo a Abraham también era para Cristo. Mire, ahorita le voy a decir cómo. Debemos de entender que todo lo espiritual siempre tuvo Dios hablando cosas naturales para poder dar a entender lo espiritual. Es decir, Dios siempre ha tratado con el ser humano a través de, bueno, Cristo le llamó parábolas, cuestiones simbólicas, naturales, para entender algo espiritual, pues algo eterno. Siempre Dios trató así con el ser humano. Vete a tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice? Y serás bendición. O sea, ¿cuál era una de las promesas que le dio Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande, ¿verdad? Segunda promesa, te bendeciré. Y tercera, engrandeceré tu nombre. Ahora, esas tres partes, porque son prácticamente tres promesas, corresponden a Cristo, ¿sabía? Porque dice que las promesas que se le dieron a Abraham también se le dieron a quién, a su simiente. Y lo dice Gálatas 3:16, la simiente es Cristo. Entonces, ¿cuál era una? Haré de ti una nación grande. Significa que en Cristo Jesús iban a salir una nación grande, ¿no? Te bendeciré, bueno, en el sentido de que Cristo cuando estuvo en la cruz fue restaurado y sacado de ahí, ¿no? Fue resucitado. Y engrandeceré tu nombre. Dígame, ¿quién no conoce a Jesucristo ahorita en la tierra? ¿Quién no lo conoce? El mismo calendario te dice siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Los judíos ponen siglo I antes de la era cristiana, para no mencionar a Cristo, ¿no? Siglo I después de la era cristiana, así ponen los judíos. Pero más que nada lo que yo quiero darle a entender es que esta promesa era también para Cristo. Vamos al versículo 3, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti. Esa es la frase que yo quiero darle. ¿Serán benditas en ti quién? Todas las familias de la tierra. En Cristo todas las familias son benditas, ¿sabían? Todas las familias de la tierra tienen salvación en Cristo. Todas las familias de la tierra gozan y disfrutan de la bendición que se nos fue dada en los lugares celestiales. En Cristo Jesús todas las familias gozan ser parte de la familia de Dios. En Cristo Jesús siempre lo fue. Pero aquí le hablaba a un hombre llamado Abraham. Pero cuando le habla a Abraham, no se está refiriendo a Abraham, bueno, a Abraham en lo natural, pero se está refiriendo también a Cristo en lo espiritual. ¿Estamos entendiendo? Por eso le digo, ¿quién no conoce a Cristo? Los musulmanes conocen a Cristo, los ateos conocen a Cristo, aunque no creen en Él, pues, obviamente, pero lo conocen, lo escuchan, saben.
¿saben? ¿Han oído de Cristo? Hasta el más remoto pueblo por allá han escuchado, porque se ha extendido por todos los lugares el conocimiento de Él. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era una de las promesas? Que serían benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Ahora bien, regresando a Gálatas capítulo 3, por favor, quiero llevarlo a entender a que nosotros no venimos de una promesa, sino venimos de un pacto eterno. Un pacto que ya se había estipulado, como dijo Pedro y como dijo Juan en el Apocalipsis. Ya era un cordero que ya se había inmolado desde el principio del mundo. Era un cordero que ya estaba destinado de antes de la fundación del mundo. O sea, en otras palabras, Cristo derramó su sangre no nada más por los judíos, sino derramó su sangre por toda la humanidad. Porque las personas que creen que venimos de una promesa, creen que no, los gentiles, es decir, todas las naciones que no son judías o no son israelitas, no somos, o no se derramó la sangre por ellas, solamente se derramó la sangre por los judíos. Porque leen el libro de los Hebreos y dice, bueno, el libro de los Hebreos va directamente destinado para judíos. Y como va destinado para judíos, es un libro para judíos, bueno, ahí es donde habla del sacrificio de Jesús. Y compara el sacrificio de Jesús con el sacrificio de los animalitos, ese sacrificio que se hacía conforme a la ley de Moisés. Entonces, como compara el autor de los Hebreos, Cristo como superior a la ley, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior al sacerdote de la ley de Moisés, Cristo superior a Aarón, Cristo superior a los corderos que derramaron su sangre bajo la ley. O sea, Cristo es superior. La supremacía de Cristo viene en el libro de los Hebreos. El autor de los Hebreos le dijo, mira, se derramó una sangre de corderos, pero esa sangre de corderos, ¿qué crees? Hay otro cordero que vino a derramar la sangre y es superior a esa sangre. Es superior la sangre de Cristo que la sangre de los corderitos que se derramaba bajo la ley. Entonces hay personas que dicen, bueno, el libro de los Hebreos solamente se escribió para los hebreos, por obviedad Cristo murió solamente por los hebreos. Más bien, derramó su sangre por los hebreos. Es importante entenderlo. Digo, se ha corrido mucho la idea esa de que Cristo no murió por las demás. Digo, Cristo no se sacrificó y derramó su sangre por todas las naciones, solamente por los que tenían un pacto de ley mosaica. Pero esto va mucho más allá de ley. Porque decir que un cordero fue sacrificado del principio de la fundación del mundo, decir que un cordero ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo para venir a manifestarse y a morir, obviamente, eso ya estaba desde antes de que existiera una sola ley, una ley mosaica. Gálatas capítulo 3. Entonces, versículo. Y aquí vamos a entrar en la idea de que no venimos de una promesa, sino venimos de un pacto eterno. Pero Dios en ese pacto eterno, ¿cuál era el pacto eterno? Hebreos 13:20, ahí viene el pacto eterno, por favor. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y luego dice que, por la sangre del pacto, ¿qué? Eterno. ¿Están de acuerdo que es eterno o no? Pero como las personas que creen que no hay un pacto eterno hecho por el Padre y el Hijo, ellos dicen que como viene en el libro de los Hebreos, y Hebreos se escribió solamente para judíos, eso de pacto eterno no se refiere al pacto que Dios hizo con su Hijo, sino se refiere al pacto que Dios hizo con Israel, como eterno. Pero bueno, tenemos que ver mucha más información para poder entenderlo. Ese pacto eterno, Dios sí está hablando de un pacto eterno en Cristo. No está hablando del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver cuando analicemos un poquito más a los hebreos. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3 y aquí viene entonces el versículo 15. Abraham fue justificado cuando creyó en Génesis 15, que se sacrificó un cordero y Dios hizo un pacto. Ahora bien, la palabra diateque, que es la que vamos a ver ahorita, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 15. Un pacto
el 15, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre una vez. ¿Qué significa ratificado? ¿Alguien sabe lo que es ratificar? Nunca le ha tocado ir a... Bueno, ratificar es confirmar, ratificar, inclusive muchas veces dices que te ratifique el funcionario fulano de tal, que te lo ratifique con su firma, ¿no? O sea, si usted va, compra un terreno, tiene que ir a que se ratifique cuando va con un notario y firma el que se lo vendió y usted como comprador, ¿no? O si alguien se lo heredó, pues usted tiene que ir a firmar, a recibir la herencia, ¿no? Eso es ratificar. Ratificar es darle legalidad al documento. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, una vez que quedó confirmado el pacto, nadie puede añadirle lo que Cristo Jesús hizo, ¿sabía? Nadie. Ahora bien, esa palabra pacto, si seguimos leyendo en el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. De pacto de repente sale la palabra promesa, ¿ok? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si hablase mucho, sino como de uno. Entonces la descendencia de Abraham, ¿a quién es ahí? Es Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En lo natural, ¿quién era la descendencia de Abraham en lo natural? Isaac. En lo espiritual, ¿quién es entonces? Cristo. Versículo 17, otra viene la palabra pacto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga. ¿Abroga qué significa? No lo elimina, no lo hace ineficaz, eso significa abrogar. Para invalidar la promesa, si se ha dado cuenta, Gálatas 3:17, se ha dado cuenta que alterna primeramente Génesis 3:15, 3:16, 3:17, alterna con dos cosas. Primero aparece la palabra promesas y luego aparece la palabra pacto. ¿Se ha dado cuenta? Promesas y pacto, promesas y pacto. Por eso muchos hermanos creen que venimos de la promesa porque ellos dicen que la promesa es Cristo. Pero no, la Biblia dice en Gálatas 3 que la promesa se hizo a Abraham y a Cristo. Entonces, en ese contexto, Cristo no es una promesa. Cristo es el descendiente al cual se le prometió algo, ¿ok? Ahora bien, dice, esto digo, el pacto previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400, ¿a qué ley se refiere? A la ley de Moisés, que vino 430 años después, no lo abroga, ese no invalida. ¿No invalida qué? La promesa. Entonces, lo raro de ese texto bíblico, Gálatas 3:17, es que te habla de dos cosas, promesa y pacto. ¿Se ha dado cuenta? En el mismo texto bíblico. Primero dice el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo. Y luego te dice, no abroga ese pacto para invalidar ¿qué? La promesa. Entonces te habla de que se le hizo una promesa a Abraham y una promesa a Cristo. Pero también te dice que te está hablando de que se hizo un pacto. O sea, promesa y pacto. Promesa y pacto te está hablando ahí. Entonces, ¿por qué promesa y pacto? ¿Por qué junta pacto con promesa? ¿Por qué el autor a los Gálatas por qué relaciona pacto con promesa o promesa con pacto? Porque toda promesa, si no lleva legalidad, no se puede, en otras palabras, todo lo que se promete, si se quiere hacer legal, se tiene que hacer basado en un pacto. Si no, no hay legalidad. Por eso, si nosotros decimos que venimos de algo que Dios le prometió a Abraham, y lo que le prometió era que iba a venir un descendiente de él llamado Cristo, y que a través de Cristo íbamos a ser salvos los gentiles, si nosotros creemos eso, que venimos de una promesa, entonces Dios no le dio legalidad a lo que él decidió hacer en Cristo. Para que Dios le pudiera dar legalidad, tenía que ver necesariamente un pacto. Ahora bien, la palabra pacto es la palabra griega diatekes, que en el griego significa, o puede haber dos tipos de pactos. Unos son pactos bilaterales, donde ambas partes se comprometen a cumplir la parte que le corresponde. Yo te vendí una mercancía, Filigonio, me comprometo a entregártela. Filigonio, tú te comprometes a pagármela. ¿Se da cuenta? Ese viene siendo como un pacto. Deseo casarme contigo, Filigonia. Imagínense en el altar, ¿no? Te acepto, Filigonia. Y la Filigonia dice, te acepto.
Y hubo palabras entre los dos, pero ¿qué cree? Dice el juez, no se queden en palabras, fírmenle, no se hagan patos. ¿No firmaron ustedes? ¿No les tocó firmar? Yo hice una firma falsa, ahí nada que no me dieron cuenta. Un garabato ahí para que eso. Bueno, esa es otra historia. Entonces, si usted no firma el documento del acta de matrimonio, no es legal su matrimonio. ¿Oyeron? Se queda. Y la mujer no, dale, ándale. Si no se firmó, no es legal. Para que se, digo, por eso si usted fue y se presentó con el juez, y el juez lo declaró marido y mujer, pero no firmó ni un documento, pues no hubo legalidad. O sea, cuenta que no se casaron, pues. Porque no hubo la firma. Estamos de acuerdo que no, si no hay una firma de documento, estamos de acuerdo que no es legal el acto, pues. El acto de presentarse, digo, no estoy diciendo que su matrimonio es ilegal si no se ha casado, pues no me entienda mal. No crea que lo estoy juzgando porque no se ha casado y no ha firmado, ya es ilegal su matrimonio, no estoy diciendo eso, ¿no? No se confunda. Lo que le estoy diciendo es que si usted fue y se presentó con el juez y ya estuvo ahí, el juez dijo, a ver, Filigonio, te caso con la Filigonia. Y resulta que se le olvidó al juez darles el acta para que la firmaran, pues. Y si salen de ahí sin firmar el acta, pues nunca va a existir un documento en el registro civil donde aparecen como casados. ¿Sí me estoy dando a entender o no? No quise decir que su matrimonio es ilegal porque no se ha casado, no quise decir eso, que no se confunda. Bueno, y Dios así, mire, Dios tenía que sellar un documento legal para legalizar lo que Él dijo en una promesa. Por eso no venimos como hijos de Dios, los gentiles que no somos judíos, no venimos de algo que Dios prometió a un hombre, a un ser humano, porque sería ilegal. Dios haciendo pacto con un ser humano para proveer un cordero, para que viniera, para proveer una salvación, pues con un ser humano, no. Es ilógico que vengamos así, no tiene nada de coherente pues con la Biblia. Ahora, esa palabra dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, es decir, no invalida ¿qué? Una promesa, es decir, una promesa, Dios hizo una promesa, sí, en ti serán benditas las naciones de la tierra, le dijo a Abraham y a quién más, a Cristo, ¿no? Abraham y a su simiente, que es Cristo. Pero para poder legalizar el pacto, Dios, en el Antiguo Testamento, para poder legalizar y ratificar una promesa o un pacto, un acuerdo entre dos personas, porque eso es pacto, acuerdo puede ser un pacto bilateral, donde dos personas se comprometen a cumplir la parte que les corresponde en el pacto, o también existen pactos unilaterales, como es la herencia. La palabra de pacto, esa palabra es diateque y significa el otorgamiento de propiedad mediante un testamento, fíjese, o sea, no nada más, digo, porque una persona me discutía ahí por internet, me dice, es que no existen pactos unilaterales, en la Biblia no existen. Bueno, literalmente la frase como unilateral no existe, pero de que se dieron las condiciones de un pacto unilateral, en Génesis 15 se dieron las condiciones. Dios nada más pasando por el medio de un animalito para que se confirmara lo que Dios estaba hablando, pues. Ahora, ¿cuál era un pacto en la antigüedad? ¿Cómo se hacía un pacto? En la antigüedad pactaban algo en el ámbito oriental, pues pactaban los orientales. Se ponía un corderito, un animalito y se sacrificaba y se partía por la mitad. Se derramaba la sangre. Y una vez que se partía el animalito por la mitad, ambas personas que habían pactado pasaban por el medio del cordero, declarando lo que ellos se comprometían a guardar del pacto. Si yo me comprometo, Filigonio, a que te voy a dar mi hija la más bonita, y van pasando los dos por medio del cordero, y el otro le va diciendo, yo decido aceptar a la más fea, no, a la más bonita que me vas a dar, así como le pasó a Jacob, no le dieron primero a la más fea y luego a la más bonita. Bueno, eso es otro rollo. Entonces, pasaban por el medio del cordero, y ambos declaraban la parte que le corresponde cumplir del pacto, ambos. Y lo que sucedía cuando alguien no cumplía la parte del pacto, ¿qué cree que pasaba? Como era pacto de sangre, había derramamiento de sangre de un cordero. Pero el que no cumplía, ¿qué cree? Tenía que morir.
Esa es la gran diferencia entre un pacto en la actualidad con un pacto de la antigüedad. Pasaban por el medio del cordero y después, obviamente quemaban el cordero y había todo eso, ¿no? Todo eso. Un pacto siempre había un ofrecimiento de cordero, en un pacto siempre que se hacía un pacto entre dos personas, tenían que pasar ambos por el medio, tenían que hablar o declarar lo que ellos se comprometían a cumplir en ese pacto, y por último, el que no cumpliese con el pacto tenía que morir. O sea, ellos mismos decían, yo moriré si no cumplo esas palabras del pacto que estoy haciendo con el filigonio. Yo voy a morir. Ese era un pacto, literal. Pero resulta que en la Biblia hay pactos unilaterales o incondicionales donde solamente una parte prometió algo y lo pactó con sangre. Por ejemplo, Gálatas 3:17, ya se nos fue el tiempo, Dios mío. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años no lo invalida, no lo abroga ni invalida la promesa. ¿Por qué promesa y pacto? Rapidito, pacto significa el otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Pacto también viene siendo un acuerdo entre dos personas. Pacto significa también cortar, dividir, que es lo que le comentaba, cortar, dividir un animalito. En el término castellano pacto, que significa mutua obligación de dos o más partes comprometiéndose cada una a cumplir sus obligaciones, pues esta palabra de pacto que viene en Génesis 3:17 no se refiere a una mutua obligación entre dos personas. La palabra diateque literalmente significa la obligación asumida por una sola persona, de que prometió algo y pactó algo, y este pacto significa que alguien prometió algo y lo pactó. Y vamos a Génesis 12, versículo 7, lo que prometió rápido ya para cerrar nada más. Todo esto viene de Génesis 12, todo esto viene de Génesis 15, prácticamente viene, bueno, Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham siempre las formalizó con un pacto. ¿Cómo las formalizó? Génesis 12, versículo, nos quedamos en el 3, ¿no? Ya para terminar, Génesis 12, 3. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te maldijeran, a los que te maldijeran maldeciré y serán benditas en ti. ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. ¿Cuántos saben que eso es una promesa? Si estamos de acuerdo que es una promesa, Dios prometió algo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo esa promesa se convierte, cómo puede hacerla Dios legal? Bueno, tiene que haber el sacrificio de un animal, de un animalito. Para que Dios la haga legal, tiene que haber el sacrificio de un animalito. Ahora, ¿dónde Dios lo hizo legal? Esta promesa que viene ahí, Dios le dio legalidad a través de un pacto. Y veamos, aquí viene más adelante. ¿Qué le dice entonces? Y se fue Abraham, versículo 4, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo, su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, el cananeo estaba entonces en la tierra, y mire, y aquí viene, versículo 7, Génesis 12, 7, aquí viene la legalidad de la promesa, aquí viene el pacto. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré la tierra. Esa es otra promesa que Dios le hizo a Abraham, pero no nada más era Abraham, sino era para Cristo. Ahí está la otra promesa, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué significa edificar un altar? Ahí le va. Significa, edificar un altar significa, primero, que tiene que haber la ofrenda de un animalito. Segundo, significa que tiene que haber un fuego para quemar el animalito. Tiene que haber sacrificio del animalito. Tiene que haber una adoración en ese altar que se vaya a levantar. Y por último,
ese animalito, ese altar y ese fuego representan el fuego como un sello donde se iba a ratificar una promesa. En otras palabras, eso que sucedió en Génesis 12:7, donde Dios le dijo, no nada más en tu simiente en ti van a ser benditas las naciones de la tierra, sino aparte dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y en ese momento, cuando Dios promete, Abraham, entonces, ¿qué hace Abraham? Pues edifica un altar. ¿Qué significa? Agarra un corderito, lo sacrifica, derrama la sangre, lo quema, y todo eso representativamente significa que se hizo un pacto. En otras palabras, Dios prometió a Abraham algo y lo inmediatamente se hizo el pacto. ¿Se han dado cuenta? Dios promete algo y Abraham inmediatamente saca el corderito. ¿Para qué? Para que se haga y se formalice lo que Dios prometió, y ahora lo formalice a través de un pacto de sangre. Por eso no venimos de una promesa. Aquí Dios le estaba mostrando el pacto eterno a través de sombras, tipos y figuras. Aquí Dios le estaba mostrando a Abraham que Dios no era un Dios nada más de palabras, era un Dios de hechos, que venía a mostrarle que venía un cordero en un futuro a morir por la humanidad. Dios le estaba mostrando lo que en la eternidad Él ya había propuesto, un cordero inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Dios ya le había mostrado y le estaba mostrando a Abraham en ese simbolismo, vaya. Dios le estaba mostrando en ese tipo, en esa figura, Dios le estaba mostrando que venía Jesucristo a morir por la humanidad. Entonces no venimos de una promesa, ahí está confirmado, venimos de una promesa que se convirtió en un pacto, y Dios le dio legalidad a través del sacrificio de un animalito. Póngase, pidámosle gracias al Señor. Dios nunca va a hacer nada de palabras, Dios siempre va a confirmar todo. Si decimos que venimos de una promesa de un hombre, entonces no entenderíamos que tenemos que analizar toda la Biblia para entender de dónde proviene lo que el autor de Gálatas nos dijo. El autor de Gálatas nos remite a estos pasajes de Génesis. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque ahora entendemos que hay un pacto eterno, Señor. Ahora entendemos que hay una legalidad en todo lo que tú haces. Y que nunca una promesa a un hombre iba a ser algo legal, con lo cual tú ibas a obrar para poder pagar el precio completo por nosotros. Sabemos que todo eso es solamente simbólico, como tú trataste a Abraham. Sabemos que tú quisiste mostrarle a Abraham, Señor, lo que tú ya habías hecho en la eternidad, es decir, proponer un cordero que viniese a pagar el precio completo por nosotros, y que sin esa sangre derramada no hubiésemos tenido el perdón de pecados, no hubiésemos sido justificados, no hubiésemos sido resucitados, Señor, y no hubiésemos estado sentados juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias a que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra a morir, gracias a que tu Hijo Jesucristo vino a pagar el precio, ahora nosotros podemos tener esa libertad de una naturaleza de pecado que nos era contraria y que nos llevaba a una muerte eterna, Señor. Pero gracias a ti que eres la vida, nos proveíste tu vida, y ahora podemos entender lo que había un plan eterno, Señor, en el cual tú habías pensado en nosotros. Había un proyecto eterno en el cual nos tenías contemplados como parte de esta humanidad que te necesitaba, Señor, y te iba a necesitar. Porque si tú no hubieses venido, Jesucristo, literalmente estuviéramos muertos en delitos y pecados. Pero gracias a que un día decidiste venir desde lo eterno y presentarte en esto temporal, en esto natural, en carne y hueso, es como tú ejecutaste ese plan eterno, ese pacto eterno, para derramar tu sangre por toda la humanidad, no nada más por los judíos, sino por todos aquellos que decidimos un día creer en ti, Señor, todos aquellos que aún están por venir a conocerte, Señor. Gracias por la vida y gracias por todo. Gracias porque podemos saber que disfrutamos también de las añadiduras de este pacto, Señor, que es protección divina, salud en nuestros cuerpos, Señor, y suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque el entender, Señor, este pacto eterno nos lleva a esa transformación del alma, Señor. Nos lleva a esa formación de Cristo, entendiendo que el Cordero Eterno nos amó a toda la humanidad por igual, y que tú no haces acepción de personas,
Gracias, declaramos que se abren los ojos del entendimiento de aquellos que aún creen que vienen de una promesa dada a un hombre y no un pacto ratificado y confirmado y dándole legalidad a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos en ellos sabiduría, revelación para que sean alumbrados y se abran esos ojos espirituales, Señor. Y ellos entiendan también que hay algo más eterno en solamente los simbolismos que se presentaron en las historias bíblicas, Señor. Gracias por la vida, gracias por la eternidad que depositaste en nosotros, gracias, porque ya cuando partamos de esta tierra sabemos que estaremos en una eternidad contigo, Cristo. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues dele gracias al Señor con un pequeño pauso ahí. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Si gusta tomar asiento un momentito nada más y quedamos despedidos de los de internet. Saludos a todos. Si fue de edificación, compártala. Vamos a seguir hablando de ese tema el próximo jueves. Seguir recordando aquello que ya vimos, pero queremos concluir con Génesis 22 y entender todo esto maravilloso de un pacto eterno. Nos vemos, saludamos al pastor Federico y a todos los que hayan estado ahí conectados. Nos vemos el próximo jueves, ahí sí le vamos a dar publicidad.